Buenos días, tenemos la noticia de hoy y la revista El Blog Salomón que nos dice que la economía sumergida y su papel en el mundo. Bien nos habla de una economía sumergida, de una economía informal, es aquella actividad económica que se encuentra fuera de la economía regulada y por lo tanto el Estado no puede ejercer su sistema tributario contra esta actividad económica. Las estadísticas alrededor de la economía sumergida suelen ser difusas porque son operaciones a pequeña escala, aunque numerosas, y por lo tanto se trata de estimaciones mediante encuestas o bien indicadores indirectos como pueden ser la demanda de dinero o una economía. A escala global, el tamaño de la economía sumergida se reduce en los países como África subsahariana y América Latina. No se ha visto una disminución en los últimos años. Ha sido posible en la mejora de los países con un mayor crecimiento de su PBI, han hecho que una economía informal pueda pasar a una economía formal. La actividad informal representa aproximadamente 1/3 del PBI, pero lo más significativo es que implica el 70% del empleo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La informalidad está más extendida en las economías menos desarrolladas, con grandes sectores agrícolas y con mayor producción de trabajadores no cualificados. ¿Por qué existe la economía sumergida? La economía sumergida surge cuando la economía formal impide el desarrollo económico de una actividad económica empresarial determinada, en la que dos partes están de acuerdo en el intercambio de un bien o servicio. Este impedimento puede ser causado principalmente por 3 motivos esenciales. El primero vendría dado por una regulación lo suficiente exigente para que existan incentivos para acometer esta actividad fuera de la economía formal, obteniendo una prima económica por ese riesgo legal asumiendo por las partes. Los trabajadores informales constituyen la gran mayoría del empleo en el sector agrícola en los países en vías de desarrollo, en parte porque se fijan altos costos de cumplimiento desalientan la actividad del sector formal, de las pequeñas empresas agrícolas. Desde otro punto de vista y como ejemplos cercanos, lo que vemos en el Código Penal en la prohibición y tráfico determinada de drogas, también en la imposición de un salario mínimo por parte de un gobierno que impide a los trabajadores menos productivos acceder al mercado laboral regulado y se ven abocados a una economía sumergida. Otro motivo sería un esquema de impuestos lo suficientemente altos para que la percepción de tantos productores como consumidores sea tratar de esquivar la voracidad fiscal para que se pueda facilitar la transacción. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos nosotros una parte informal bastante fuerte, la que mueve una economía también bastante fuerte en todo el Perú. Entonces, ¿por qué siempre va a existir la informalidad? Por el hecho de que no se cambian quizás las leyes que restringen la vía informal en el Perú. Una parte de la economía informal no va a pasar a ser parte totalmente de una economía formal, porque en el Perú restringimos o exigimos un límite demasiado alto para pequeñas empresas. Y los trabajadores de igual modo, los trabajadores también optan por ser parte de una economía informal, porque pues muchos de ellos están evadiendo impuestos o también muchos de ellos no tienen un desempeño laboral como para que la empresa les pueda pagar el mínimo vital que el Estado está exigiendo. Es por ello que las empresas optan quizás por pagar menos del mínimo vital, entonces esos pasan a ser parte de la economía informal ya. El ejemplo más común sobre lo que los impuestos perjudican es la contratación de profesionales independientes sin factura, para ahorrarse el pago de los impuestos al consumo, aunque ello implique menos garantías en la prestación de servicios. Si una empresa quiere llegar a ser una gran empresa hacia el mundo,
La vía informal no le va a ayudar mucho, ya que, por ejemplo, si va a hacer servicios hacia el Estado, tiene que estar en la vía formal. Es por ello la desventaja de pertenecer a una economía informal. También con la ilusión fiscal de patrimonios a través de paraísos fiscales se crean empresas ficticias con tal de evadir impuestos, sociedades pantallas para eludir el pago de los impuestos de sociedades. En último lugar, la carencia de unas instituciones sólidas, unas características de las economías en vías de desarrollo que no protejan la propiedad privada motiva el auge de la economía sumergida. Hablamos de una carencia de seguridad jurídica, lleva a una aplicación ineficaz de la ley. En el Perú no tenemos también instituciones encargadas exclusivamente como para poder fiscalizar la parte informal del Perú. Falta reforzar en esa parte con instituciones que sean mucho más expertos en este ámbito. La ley es disfuncional en sus mecanismos de aplicación junto a sus instituciones que predomina la corrupción. Lleva a que las empresas prefieran el mercado negro. Eh, si hay corrupción en un país, siempre va a existir la parte informal en un país. En el Perú no estamos hablando de una suma baja, sino una suma o una economía que mueve bastante en el Perú.